Hoy vamos a compartir un tema que se llama ¿cómo estar fortalecidos en la fe? ¿Cómo ser fuertes en la fe? Pero antes de ello yo quiero invitarles que nos pongamos de pie. Vamos a pedir al Espíritu Santo, vamos a pedirle a que Dios nos ilumine, que Dios venga, abre nuestros oídos, porque si algo recuerdo de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, Él siempre decía, al final de su exhortación, Él siempre decía: el que tenga oídos, que oiga, ¿verdad? El que tenga oídos, que oiga. A veces venimos, pero no siempre le damos la importancia debida al mensaje. Y hoy queremos pedirle al Señor que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos nosotros captar, recibir y guardar esa palabra. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu inmenso amor para con los hombres, que nos has congregado en esta tarde, Señor, para atender tu palabra, ya que aún en estos tiempos difíciles nos sigues hablando a nuestro corazón, y tu deseo más grande es que escuchemos tu voz, que atendemos a tu palabra, que no pongamos nuestro corazón y nuestra mente en cosas vanas, sino en aquel que edifica, que es tu bendita palabra, Señor. Oh Dios, en esta hora te pedimos que envíes a tu Santo Espíritu para que llene nuestra vida, abre nuestra mente, purifica nuestro corazón, y podamos, Señor, edificarnos con tu santa palabra que tanta hace falta. Hay mucha aridez en la vida de tus hijos, hay mucha necesidad, Señor, que tu palabra allegue como un vaso de agua fresca cuando alguien esté sediento, Señor. Quédate esta hora con nosotros, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos conduce hacia la plenitud de la verdad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Bueno, les decía, hermanos, que hoy vamos a hablar de cómo estar fortalecidos en nuestra fe, en nuestra vida. En la vida, mis queridos hermanos, es siempre de caminar. Es un peregrinar que comenzamos al nacer y se va a terminar a la hora que salimos de este mundo. Y en la vida cristiana, en la vida de fe, también es un caminar desde que iniciamos nuestra vida con Cristo. Primero ocurre en el bautismo, ahí comienza todo. Pero muchas veces después del bautismo, por causa de que no recibimos la catequesis, la enseñanza correcta, muchas veces nos desviamos. Y gracias a Dios hemos vuelto nosotros. Y muchos no han vuelto, porque hay muchos bautizados que no son conscientes aún de la dicha de ser bautizados. Pero nosotros, como que hemos atendido a la voz del Señor en algún momento de nuestra vida, en el camino donde nos encontró, hemos decidido seguirle. Y tu vida cristiana, tu vida de fe comienza desde cuando tomaste una decisión. Cuando dijiste: yo voy a seguir a Cristo. Entonces, conforme va transcurriendo el tiempo, pasa un año, pasa otro año, van ocurriendo cosas hermosas. La vida cristiana, déjame decirle que es hermosa. Si aún no conoces tú la vida cristiana, es la mejor que podamos nosotros vivir. Pero
entre lo bueno que nos pasa en ser cristianos, en creer en Jesucristo y seguir el camino, ¿qué es lo que pasa? Vienen dificultades, vienen problemas, vienen críticas, tanto positivas como negativas. Hay personas que te van a ayudar, pero hay personas que te van a destruir. Y así sucesivamente en la vida. En algún momento yo compartía algo de mi vida cristiana, y mi vida cristiana se puede resumir en tres etapas. Primero, yo tuve una etapa confusa. Cuando yo me acerco a la fe, obviamente a mí mis papás me bautizaron de pequeño, pero no me dieron la orientación de vida. Entonces, en el camino me encuentro con Dios, gracias a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tuve una crisis? Porque no tenía una fe formada y era un principiar muy confuso. ¿Por qué? Porque yo no entendía la fe, yo no conocía a Dios, yo no conocía a Jesucristo, al Espíritu Santo, o sea, yo no tenía ni ideas, era todo confuso. ¿Y esto qué es? Y tenía que estar preguntando como niño, ¿verdad? Ustedes saben como con los niños cómo preguntan, sobre todo la mamá lo saben muy bien. Va la mamá al campo con los niños y se encuentra con una flor y dice: ¿y esto qué es, mami? Es una flor. ¿Y quién lo sembró allí? No, solo apuntó. ¿Y cómo? O sea, el niño te va preguntando y preguntando. Así era mi fe. Y la segunda parte, ya cuando yo fui comprendiendo el Evangelio, vino una etapa muy hermosa, de verdad. Fiestas por aquí, fiestas por allá, organizando retiros, estudios bíblicos, formaciones y una maravilla. Pero cuando pasó el tiempo, ya cuando Dios nos comienza a usar como profeta, ¿verdad? Las dimensiones de Jesucristo, que es sacerdote, profeta y rey. Cuando Dios nos comienza a usarme como profeta, es decir, ya cuando nos acercamos nosotros, o yo personalmente me acerco a unos hermanos y les digo: hermanos, eso no está bien, eso no enseña Jesús, esas prácticas no se deben de hacer, esas mentiras no se dicen, esos chismes no se tienen que armar. Ahí ya la cosa cambia. Ahí sí ya no fui yo muy aceptado. Ahí sí hay personas con que realmente me llevaba así tan bien y rompimos relación, y yo decía: ¿pero por qué? Entonces ahí yo fui encontrando ataques, dificultades. Y así pasa precisamente en la vida cristiana. Cuando vas caminando, te encuentras con dificultades, con atropellos. Entonces a veces te toca sufrir. Pasas por situaciones difíciles. A veces la vida cristiana en la juventud todo es hermosa porque andan cantando la palmera, su cuerpo se mueve, pero ya cuando pasa, van llegando situaciones en la vida difícil, y sobre todo a las jóvenes que están, sobre todo eso se empieza, como quien dice, a descomponer cuando los jóvenes se enamoran. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que en este proceso no siempre son las cosas como uno quisiera. ¿Qué es lo que viene? Alguien te miente, te falla, te traiciona, entonces viene el dolor, viene el sufrimiento. Entonces, hermanos, en la vida es de un caminar, pero en ese caminar nos cansamos, nos fatigamos, a veces estamos solos, nos deprimimos, estamos tristes, desanimados y hasta llorando. Y frente a estas circunstancias en la vida cristiana, en la vida matrimonial, en la vida de ser agente, frente a estas circunstancias solo quedan dos salidas. Solo hay dos caminos nada más.
La primera es resignarte a vivir así como estás. Te resignas, como lo hace mucha gente, que renuncia, que se resigna, que acepta su condición de sufrimiento, de llanto, de tristeza. ¿Qué es lo que dice? Es que así es mi suerte, es que nacería yo para sufrir, es que yo no sé hacer nada bueno, así voy a terminar. ¿Qué quiere decir? Que se resigna a vivir en ese sufrimiento. Y eso es lo más triste y lo más lamentable. Y la otra salida es levantarte. Levantarte de ahí en donde estás, de ese estado de ánimo que estás pasando, sé por cuál sea el problema que haya ocurrido eso, no importa, pero tú puedes levantarte. ¿Te resignas o te levantas? ¿Qué decidimos nosotros? ¿Nos resignamos o nos levantamos? ¿Cuántos quieren levantarse? Levanten la mano. ¿Alguien se quiere levantar? No sé qué situación esté viviendo. ¿Se quiere levantarse? Bueno, algunos, ya los demás no quieren levantarse, pero para los que sí queremos levantarnos, dice la carta a los Romanos, en el capítulo 15, verso 2 y 3. Los que tienen su Biblia lo pueden leer ahí. Romanos 15, capítulo 15, verso 2 y 3. Comencemos desde el 1. Dice ahí: nosotros, si realmente somos fuertes, debemos cargar con la debilidad de quienes no lo son, de quienes no tienen esa fuerza, y no buscar nuestro propio agrado. Que cada uno busque lo que le agrada a su prójimo, ayudándole a crecer en el bien. Es interesante lo que dice el apóstol. Dice: nosotros, si realmente somos fuertes, debemos cargar con la carga de los débiles. Aquí encontramos a dos grupos. ¿Cuáles son? Los que son fuertes y los que son débiles. Y dice que los fuertes son los que deben de ayudar con la carga a los débiles. ¿Qué quiere decir eso? Que unos ayudan y otros necesitan ser ayudados. La pregunta es: ¿cuál eres tú? ¿Eres fuerte o eres débil? ¿Qué decimos? ¿Qué dicen las hermanas? ¿Son fuertes o son débiles? No se oye medio. ¿Qué dicen las hermanas? ¿Son fuertes? A ver, todas las hermanas digan: yo soy fuerte. ¿Y los hermanos son fuertes o son débiles? ¿Qué son los hermanos? ¿Son fuertes? Somos fuertes. Levanten la mano así, mire, ve. Levanten la mano. Levanten la mano derecha y hágalo así, ve. Muestre: yo soy fuerte. Así como los niños, ¿verdad? Cuando se están peleando y ustedes han visto a los niños: yo soy fuerte, no me vas a ganar. Sí. Entonces, los fuertes deben de ayudar a los débiles. Pero déjeme decirle una cosa: ¿son más los débiles o son más los fuertes? ¿Quiénes son el grupo más grande? ¿Son los débiles o los fuertes? Bueno, ustedes lo dijeron. Las hermanas, ¿quiénes son fuertes? ¿Quiénes son más? ¿Las débiles o las fuertes? Está dividido. Pero si usted hace un análisis, son muy pocos los que son fuertes.
La mayoría, ¿qué es? Débiles. Ahora explíquenme ustedes, ¿cómo unos pocos fuertes van a alcanzar a ayudar a tantos débiles? Ahora nosotros, tú y yo, necesitamos cambiar de perspectiva. No estar siempre allí en tu debilidad, sino que levantarte para que de lo débil puedes llegar a ser fuerte. ¿Por qué razón? Miren, porque Dios en el principio no nos crió débiles. El hombre, el ser humano en el principio no era débil. Y lo vamos a escuchar de la palabra de Dios, aunque esta palabra ya es muy conocida. Escuchen bien, solo que a veces por no poner atención no captamos realmente el mensaje. En el Génesis, en el capítulo 1, verso 26 al 28, dice cuando Dios crió al hombre, pero oigan bien de qué lo dotó. Lo dotó de algo muy importante, que a veces nosotros solo vemos que Dios crió al hombre y a la mujer y los bendijo, pero no, aquí vamos a ver algo muy interesante. Dice el verso 26, cuando Dios está criando al hombre, oigan cómo lo crió. No lo crió así desfigurado, débil, bueno, para nada, no. Dios lo crió para que el hombre fuera alguien importante. Y dijo de esta manera Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, macho y hembra los crió. Dijo Dios los bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Palabra de Dios. Miren, cuando Dios crió al hombre, antes que llegase el pecado que debilitó al ser humano, Dios lo crió y lo dotó de su fortaleza. La palabra dice que Dios crió al hombre a su imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en imagen nos parecemos a Dios. Si usted ve las Sagradas Escrituras, Dios tiene pies, nosotros tenemos pies. Dios tiene un cuerpo, nosotros tenemos un cuerpo. Dios tiene cabeza, manos, ojos, ¿verdad? ¿Sí han visto todo eso? Todo eso lo vemos de Dios. Pero dice que también nos crió a semejanza de Él. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos características de Dios. Dios nos ha dotado de su ser. Y uno de los ser de Dios, que Dios es fuerte, que Dios es todopoderoso. Cuando decimos en el credo, decimos nosotros: creo en un solo Dios todopoderoso. ¿Cómo es? Todopoderoso. Y cuando vemos en toda la Escritura, dice que Dios es grande, poderoso, eterno. Para eso Dios nos crió a semejanza de Él, nos dotó de su fortaleza. Y algo que tengan en cuenta esto: Dios le dio al hombre autoridad. Por eso dice, bajo el dominio del hombre sometió Dios a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Le dio al hombre dominio. Es decir, el hombre estaba dotado de fuerza, de poder, no había debilidad. Pero cuando vino y entró el pecado, ¿qué pasa? El ser humano se debilita.
vienen los sufrimientos, vienen las lágrimas. Antes del pecado no existía de eso. Pero hay esperanza. ¿Saben qué? En Jesucristo muriendo en la cruz nos restaura, nos vuelve a dar esa esencia de ser hijos de Dios. Y si somos hijos, dice su palabra, somos herederos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos heredar esencia de vida de Dios, que es su fuerza. Ahora, ¿nosotros podemos estar fortalecidos? Por supuesto que sí. Ahora, ¿lo estamos? Muchas veces no. Pero ¿de quién culpa es? ¿Es de Dios o es nuestra? Es nuestra. Porque nos gusta sufrir, porque agarramos el camino fácil del sufrimiento. ¿Por qué razón? Por el pecado. Entonces tengámoslo muy en cuenta esto. ¿Qué es lo que nos debilita? ¿Qué es lo que debilitó al primer hombre y a la primera mujer? El pecado, la desobediencia, la rebeldía. ¿Y qué es lo que nos debilita hoy a nosotros? Pues es eso, lo mismo, el pecado. ¿Qué es lo que hace? Si nosotros pudiésemos ver lo que provoca el pecado en nosotros, saldríamos corriendo de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque el pecado nos desfigura, nos debilita, nos aparta de Dios, nos saca de la luz para conducirnos a la oscuridad, a la confusión, al lamento, a la tristeza, al vacío. Y dígame si no es así. ¿Sí? Nosotros que tenemos un poco de conciencia cristiana, cuando tú haces algo malo, a ver si después, una de la tarde o el día siguiente, a ver si te sientes bien. No, te sientes de lo peor. Y bueno, claro, hay personas que ya han perdido la conciencia del pecado. Hay que tener cuidado. Si a nosotros nos gusta estar en el pecado, o sea, nos deleitamos en ello, eso es lo más peligroso. Lo más peligroso, ¿por qué? Porque no provoca arrepentimiento en nosotros. No hay un temor, no hay un lamento. Y si no hay eso, no vas a pedir perdón. Y si no pides perdón, ¿qué va a pasar? Pues Dios no te perdona. Ahora, mis queridos hermanos, el pecado nos debilita, pero nosotros debemos de estar fuertes. ¿Y por qué razón? Porque debemos de fortalecer a otros. Cuando debemos de fortalecer a otros, obviamente se trata a todos, al que encuentres en tu camino, pero especialmente a los que están cerca de ti. ¿Y quiénes son los que están más cerca de ti? A la familia. Hay que fortalecer la debilidad en los que están cerca. ¿Por qué motivo? Porque si no, el enemigo te va a golpear. Dice el Evangelio de San Lucas, Jesús cuando está hablando de esto, nos presenta una parábola de un hombre fuerte. Dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, verso 21. Oigan bien cómo lo dice Jesús. Está hablando de un hombre fuerte. San Lucas 11, 21. Dice así: cuando el fuerte, bien armado, guarda su casa, todas sus cosas están seguras. Pero si llega uno más fuerte y lo vence, le quitará las
le quitará las armas en quien confiaba y destruirá todo lo que tenía. Es interesante este mensaje que dice Jesús. Dice que donde hay un hombre que es fuerte y ese hombre está bien armado, toda su casa y sus cosas están seguras. Ahí nadie va a entrar. ¿Por qué? Porque hay un hombre que es fuerte y que está armado. Pero dice el Señor, pero si uno más fuerte viene y lo vence y le quita sus armas, entonces dice, le quitará todas sus cosas. Eso es lo que pasa en nosotros. La invitación, ¿quién es el hombre fuerte? Pues el hombre fuerte es el que cuida su casa y tiene sus armas. Pero el que no es fuerte, el que no tiene las armas, ¿qué va a pasar con su casa? Lo van a saquear, lo van a dejar vacío. Por eso es que precisamente es lo que pasa en las familias. Cuando no hay un hombre fuerte y no guarda su casa, por eso es que en las familias el enemigo te ha robado la paz, te ha robado la comunicación, no hay comprensión en las casas, solo hay peleas. ¿Qué quiere decir eso? Que allí solo había débiles, no hay oración, no hay una vida de fe. ¿Cómo va a estar fortalecido? Viene el enemigo y destruye. Entonces hay matrimonios destruidos, hay hijos que no se acuerdan, hay hijos abandonados. ¿Por qué? Porque alguien que estaba allí era débil y no estaba armado. ¿Qué es necesario entonces hacer? Hay que ser fuerte. Si quieres guardar tu casa, si quieres que tu familia esté unida, tu comunidad esté fortalecida, hay que ser fuertes y estar armados. Porque si no, dice, uno más fuerte que tú te puede vencer. Ahora, en una ocasión estábamos en una formación y nos preguntamos, ponen una pregunta en la mesa y dice, ¿quién es más fuerte? ¿Nosotros como seres humanos o Satanás, nuestro enemigo? Hablando, ¿quién es más fuerte así entre nosotros, el ser humano y Satanás? Entonces hay diferentes respuestas. Unos dicen nosotros. Yo pienso que el hombre es porque dice Dios y hombre y luego también somos semejantes a Dios. Sí, en ese aspecto sí, pero en otros aspectos no. ¿Saben por qué? El enemigo es más fuerte que nosotros. ¿Por qué? Porque él es un ser espiritual y nosotros somos carnal. Entonces, en esta batalla, si nosotros nos podemos a pelear de tú al tú con el enemigo, es decir, así de hombre a hombre, él nos vence, nos gana. Ahora nosotros tenemos una ventaja en el sentido de que nosotros somos más fuertes, no por nosotros, sino por nuestro Señor Jesucristo que nos da la fuerza. Entonces sí podemos. Pero como el hombre no viene a Jesucristo, no se llena de la esencia de Dios, no se llena de la fuerza de Dios, entonces ¿cómo lo va a vencer? Allí tenemos la batalla perdida, hermano. Si solo tú con tus fuerzas humanas vas a estar luchando contra el enemigo, viene el más fuerte y va a saquear tu casa, te va a destruir, te va a dejar vacío. Por eso es que tantas cosas en la vida de la persona, ya existe una tormenta. Porque hay gente que no se define si seguir a Cristo, que si no, porque eso está un día en un lugar, otro día en otro lugar, un día en la iglesia, otro día no en la iglesia. Entonces, ¿cómo no te va a destruir el enemigo de esa manera? ¿Quién es el que es fuerte? Dios.
Pero para que nosotros tengamos la fuerza de Dios es necesario que nos acojamos a cubrirnos con el poder de Dios. Y aquí es donde hay algo muy interesante. Y esto nos lo explica San Pablo de la manera en que nosotros debemos de estar fortalecidos. El apóstol San Pablo nos da toda una orientación, una catequesis en esto para que usted y yo esté consciente realmente a lo que nos estamos enfrentando y cómo debemos nosotros de manejarlo. Dice Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. Dice, Efesios, y esto es muy importante porque pongan atención. Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. ¿Cómo el cristiano debe de estar armado? Para que si no te van a dejar vacío. Dice la palabra así: por lo demás, fortalézcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Hermanos, padres y madres, si no nos fortalecemos en el Señor con su poder y su fuerza, no vamos a vencer esta pelea. No se puede. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Fortalézcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Sigue diciendo, lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a las fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso, pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Tengan buen calzado, estando listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo a favor de todos los santos, sus hermanos. Interesante, hermanos. Mira, esta palabra es muy profunda. Hay que tener las armaduras de Dios. ¿Para qué? Para resistir los ataques del enemigo. Si no tenemos las armaduras de Dios, por eso no resistimos. Si ustedes se dan cuenta, sobre todo si hablamos de la iglesia, de los agentes, mucha debilidad en diferentes comunidades. ¿Cuántos agentes hay aquí? Hay 3 nada más, y los demás no hay. Y participan, a veces sí, a veces no. Y cuando vienen, ¿cuántos son? Son 200. ¿Y cuántos comulgan? 5. ¿Y cuántos están en los rosarios? Cuando hay rosario, 10. Y en la fiesta patronal, bastante. Entonces, hermanos, hay mucha debilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el enemigo nos está atacando y nosotros muy bien, gracias, síguele dando. A mí me llama bastante la atención varios deportes. Dentro de ellos me llama bastante la atención el boxeo. No soy boxeador, claro, ¿verdad?
Pero me llama bastante la atención el boxeo. Y un día, no sé cómo me gustó, pero me gusta ver el boxeo, pero no soy fanático. Pero me llamó la atención algo. El boxeo, como otros deportes, hay que practicarlo de dos maneras. Uno, defendiéndose, y el otro, atacando. Esas son las dos maneras en que, y ya lo demás usan otras fórmulas, ¿verdad? Astucias, movimientos, eso ya es. Pero lo principal es defenderse y atacar. Porque si no te defiendes, ¿qué es lo que va a pasar? Te van a golpear y te van a tumbar. Y si no atacas, ¿qué va a pasar? Y si no atacas, ¿qué pasa? ¿Cómo le vas a pegar a tu enemigo? Tienes que atacar si quieres vencer a tu enemigo. Si no te defiendes y no atacas, ¿para qué te subes a un ring? ¿Para qué vas a boxear? Si no te defendes, si no atacas, entonces dale por perdido, dale el gane la pelea a alguien, a tu contrincante. En la vida espiritual pasa lo mismo. Primero dice que hay que armarse con las armaduras de Dios, y aquí nos dice cuáles. Primero, pónganse el cinturón, que es la verdad. Y cuando hablamos de esto es serio, hermanos. Una ocasión yo le contaba a una hermana, y esto es verdad lo que les voy a decir. Yo llegué a la fe un poco ya tarde, ahí más o menos entrando en los 20 años. Y antes de ello, cuando yo veía a la gente que iba a la iglesia, yo me admiraba. Dije yo, esa gente ha de ser buena gente. Esa gente que va a la iglesia no miente, no inventa cosas, no hace calumnia, no formula chismes. No, esa gente que va a la iglesia. O sea, yo lo que les estoy diciendo es así. Lo digo de esta manera, pero como que ustedes no mucho me están creyendo. O sea, cuando yo comencé mi vida cristiana, yo pensaba así, que los que van a la iglesia son buena gente. No matan ni una mosca, al contrario, dicen la hermana mosca, ¿verdad? San Francisco de Asís, el hermano zancudo, no lo mato, le voy a dar de comer. Así pensaba yo. Yo pensaba que los católicos en la iglesia no decían ninguna mentira. Pero cuando me involucro en la vida cristiana, en la comunidad, y me encuentro todo lo contrario, y francamente dije yo, ¿y esto qué? Pero si yo no pensaba que era así. Y resulta que en la misma comunidad, en los mismos agentes, somos más mentirosos que otra cosa. Le decimos, préstame 1,000 quetzales, te lo voy a dar mañana en la tarde. Llegó mañana y no aparece el hermano. ¿Mintió o no mintió? Sí. Pero pónganse, dice, el cinturón, que es la verdad. O sea, Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y si nosotros queremos ser realmente seguidores de Cristo, debemos de practicar la verdad. Pero eso no nos conviene muchas veces. Decir la verdad, no, hermanos, eso no nos conviene. Y aquí es donde está el problema. Porque muchas veces tú hablas a tu conveniencia. Y hay gente cristiana que puede jurar diciendo una mentira, sabiendo que es una mentira. No se vale. Hay que practicar la verdad. ¿Sí? Y por algo lo dice San Pablo. Porque Jesucristo dijo que el padre de la mentira es el diablo. Entonces, y si nosotros venimos y practicamos la mentira, ¿de quién somos seguidores? Del diablo, no hay de otra. Entonces, ponerse el cinturón de la verdad. ¿Cuál es el otro?
y ponerse la coraza de justicia, dice, es decir, la justicia. ¿Qué es coraza? Es lo que le llamamos ahora como chaleco. Es aquello que se pone los soldados aquí, que los protege, ¿verdad? ¿Y qué eso es? La justicia. Ahora aquí es donde el cristiano debe de ser recto, leal, honrado, honesto, pues, en otras palabras, no hacer tranzas. Sí, porque sería, yo diría, pues, no robar, ¿verdad? Pero ahora se roba con maneras, se roba con manera, de otra manera, ¿verdad? No, hay que ser recto, justo, cabal. A mí me encanta la balanza que todavía usan las personas hoy para vender y medir frijol, maíz, trigo, ¿verdad? ¿Cómo se pone la balanza? ¿Cómo se nota que está completa la libra que te están vendiendo? Se pone así, mira. Y tiene que estar al nivel, sí, porque si está una punta así, ¿qué significa? Le falta. Hay que practicar la justicia, dice. ¿Y qué otro dice? Pongan el calzado de la salvación. ¿Y cuál es eso? Propagar el evangelio de la paz. A eso es el calzado. Eso es anunciar el evangelio, pues. ¿Y cuál es el otro? Pónganse el escudo. El escudo es un objeto grande que se ponen los antimotines, así miren, para que cuando les tiren piedras, pues con eso se están salvando, no les lleguen la cara, sino que están protegidos. Pero ¿qué es? Hay que ponerse eso. ¿Cuál es eso? Es la fe. Con esa fe nos protegemos de los ataques del enemigo. Pero si no te pones tú esa fe, ¿sabes qué pasa? Corriendo. Ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a seguir comulgando, porque aquel hermano me habló mal, me siento mal. No. Tienes una fe débil. Y lo que sigue dice: usen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay que usar la espada. Si te quieres defender del enemigo, miren, lo más importante es la palabra. ¿Por qué les digo yo esto? Porque si se acuerdan, Jesús, cuando nos relata el Evangelio de San Mateo, las tentaciones de Jesús, Jesús siempre respondió con la palabra de Dios. Él dijo: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Entonces él siempre dijo: está escrito. Pero nosotros que no tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, y sí lo tenemos en la casa, pero bien empolvada, ¿cómo vamos nosotros a defendernos así? De esa manera el enemigo nos va a atacar. Cuando tengas un problema, lo más importante es que veas la palabra de Dios y recuerda las promesas que Dios ha hecho en su palabra para aquel que le es fiel. Si tú estás en un sufrimiento, en un problema, en una enfermedad, no sé qué sea, lo que te va a fortalecer es cuando tú recuerdas la palabra de Dios y sus promesas. Y algo que a mí me ha ayudado, cómo Dios ha actuado con sus fieles, los profetas, en el pasado. Obviamente en mi vida he pasado por unas situaciones críticas, y en varias ocasiones me he tenido que sostener de la vida del profeta Daniel. El profeta Daniel, sus enemigos lo tiran en un pozo, en los pozos de los leones, y ahí están los leones hambrientos. O sea, él era hombre muerto ya. Pero como él era fiel a su Dios y no
no traicionaba a su fe, podían haber 100 leones ahí en esa poza y no le pasó nada. ¿Y cómo te va a pasar a ti? Si tú eres fiel al Señor, a ti tampoco te va a pasar. Si Él sostuvo a sus hijos, a sus siervos de esa manera, a ti también te va a sostener. Pero cuando tú no conoces la palabra de Dios, lo único que se nos ocurra es lamentarnos, o echarle la culpa a nuestra suerte, o echarle la culpa incluso a Dios. No, mis queridos hermanos, afiancémonos de la palabra de Dios. Y dice también, pónganse el casco de la salvación. ¿Saben qué es eso? La esperanza. Es decir, cuando nosotros, miren, la doctrina católica es la doctrina correcta. Y cuando nosotros los católicos nos preguntan, ¿ya eres salvo? Nosotros contestamos, estoy en el camino, pero todavía el que se va a salvar va a ser el que persevere hasta el final, pero ya estoy en el camino. Cuando vamos a otros lados nos dicen, no, ahí estás mal. En cambio nosotros sí, ya somos salvos. Allí hay un detalle. Pero ¿qué es lo que les estoy diciendo con esto? Es tener la esperanza. Lo malo de nosotros los católicos, que es un defecto a veces, cuando nosotros decimos, ¿eres salvo? La gente contesta, saber, solo Dios lo sabe. Ahí vamos, cayendo y levantando. Solo voy a oír de vez en cuando, Dios irá a tener piedad de mí. No, hay que tener una certeza. ¿Qué es el casco de la salvación? Es la esperanza que nosotros tenemos de que Dios nos ha salvado en la cruz, y si yo persevero en el camino que Él me ha indicado, seguramente que soy salvo. Por supuesto que sí, porque Él ya nos redimió en la cruz. Él no nos va a salvar cuando Él venga, Él en la cruz nos salvó. Ahora nosotros tenemos abiertas las puertas y el camino hacia la salvación. Así que si la perdemos, no depende de Dios, depende de nosotros. Pero aquí es donde tú tienes que tener la esperanza. Es decir, yo tengo la esperanza, yo lucho porque voy a alcanzar eso, porque yo quiero alcanzar eso. Pero hay un problema, a veces nosotros no esperamos, no tenemos esperanza. Y por último dice, oren sin desanimarse. Teniendo estas armaduras, nosotros no va a haber fuerza que te va a vencer, no va a haber. Podrás tener en un problema. Tal vez tu pareja te traicionó, te falló, te abandonó. ¿Cuántas madres solteras lamentándose? Hombres. Pero cuando nosotros estamos teniendo esta armadura de Dios, nada te va a vencer, nada te va a desanimar, porque es de Dios quien viene tu fuerza. Por eso dice el apóstol San Pablo ahora a los Filipenses 4:13, conocido el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque la fuerza no depende de mí, sino depende de aquel en quien yo creo, a quien yo sigo. Y si Él me da las fuerzas, entonces todo lo puedo, pues. ¿Puedes superar ese problema? ¿Puedes dejar de ser débil? Ya es tiempo de que dejemos de ser débil y comencemos nosotros a fortalecer a los demás. ¿Cuánta necesidad hay en la comunidad? Hay enfermos que necesitan ser visitados. Hay rosarios, hay novenas que se hacen. Hay personas que necesitan una orientación, pero porque no hay muchos fuertes, solo hay débiles, no llegan. Así que, queridos hermanos, yo les exhorto en nombre del Señor a que ya no seamos cristianos débiles, quejones, quejándonos por aquí y por allá. No. ¿Qué dice la gente? Es que no hay apoyo,
es que los agentes no me visitan, es que no me ayudan, el otro día pedí una colaboración, nadie se asomó. No, ya no es tiempo de estar reclamando de los demás, es tiempo que nosotros comencemos a hacer algo por los demás. Y hay algo muy importante que quiero compartirles, espero que no se cansen. Cuando vemos nosotros la vida de los personajes en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, a mí me llama la atención muchos, pero hay uno en este aspecto me llama mucho la atención, es el profeta Elías. El profeta Elías tiene una vida en el Antiguo Testamento, en el libro Primera de Reyes, en el capítulo 19. Primera de Reyes 19, 1 en adelante. Y esto es algo como tú te debes de fortalecer. Comencemos del 3, capítulo 19, verso 3 al 8. Dice así: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Al llegar a Berseba de Judá, dejó allí a su muchacho. Caminó por el desierto todo un día y se sentó bajo un árbol. Allí deseó la muerte y se dijo: ya basta, Yahvé, toma mi vida, pues yo voy a morir como mis padres. Después se acostó y se quedó dormido debajo del árbol. Un ángel vino a tocar a Elías y lo despertó diciendo: levántate y come. Elías miró y vio en su cabecera un pan cocido sobre piedras calientes y un jarro de agua. Después que comió y bebió, se volvió a dormir. Pero por segunda vez el ángel de Yahvé lo despertó diciendo: levántate y come, si no, el camino será demasiado largo para ti. Se levantó pues para comer y beber, y con la fuerza que le dio aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios, el Horeo. La vida de Elías es como la vida de cada uno de todos nosotros. Elías tiene una batalla con los profetas de Baal y habían hecho como una apuesta a ver cuál Dios era más poderoso y bajara fuego del cielo. Y bueno, habían hecho todo eso. ¿Qué pasó después? Elías hizo pasar a muerte a varios profetas del falso dios Baal. Entonces, desde aquel momento, alguien lo perseguía a Elías. Y entonces, por eso dice el verso 3: Elías tuvo miedo porque lo perseguían para matarlo. Habían jurado que al siguiente día Elías desaparecería. Pero dice la palabra, Elías tuvo miedo y huyó. Es decir, se escondió, se escapó para que no lo mataran. Caminó todo un día y se cansó. Y dice la palabra que se sentó bajo de un árbol y allí deseó morirse y le reclamó a Dios: Señor, quítame la vida. De todas maneras voy a morir como todos. Se quedó dormido. Vino Dios, dice que le envía un ángel y le envía comida. Y le dice el ángel: mira cómo Dios cuida a sus fieles. Y le despierta el ángel. Elías come Elías, ¿verdad? Tranquilo. Se volvió a dormir, lo vuelve a despertar el ángel otra vez. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía que alimentarse. Y
la segunda vez que el ángel lo despertó, le dice algo muy interesante: come y bebe, porque el camino es largo. Elías comió, se despertó, y dice que le dio tantas fuerzas ese alimento que caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios. Queridos hermanos, nuestra vida pues es precisamente parecido a la vida de Elías. En la vida encontramos eso, miedo. Por eso huimos muchas veces de nuestros problemas. Queremos escapar. No queremos enfrentarnos a la realidad que estamos viviendo. ¿Cuál sea tu realidad? No sé. Así le pasó a Elías. Y esto es interesante, porque si caminas solo con tus fuerzas humanas, dice que Elías caminó y escapó, un día nomás aguantó y se quedó de rendido, tirado bajo un árbol. Eso es caminar con las fuerzas humanas. Pero ¿qué dice la palabra? Que cuando el ángel le dio la comida y Elías comió, ¿qué pasó? Caminó 40 días y llegó hasta el cerro de Dios. Eso es precisamente el cerro de Dios hacia donde nosotros nos dirigimos, es lo que llamamos el cielo, la vida eterna. Hasta allá vamos. Pero en ese caminar, ¿cuántos de nosotros han deseado la muerte? ¿Cuántos de nosotros se han deprimido, se han desilusionado, se han desesperado, se han cansado, ya no quieren seguir? Pero hay algo muy interesante. ¿Sabe qué necesitamos? Necesitamos alimentarnos del alimento que da Dios. Cuando nosotros nos alimentamos del alimento, del pan de vida, recibes la fuerza que viene de arriba. Ya no son tus fuerzas. Con tus propias fuerzas solo puedes caminar un día, o sea, un poquito. Pero con las fuerzas que da el alimento que viene de Dios, vas a caminar tu cuaresma hasta el cielo, que son 40 días. Y hasta allá vamos a llegar. Pero eso sí, hay que alimentarse del alimento que da Dios. Aparte de lo que las armaduras que hemos estado mencionando, que dice el apóstol en Efesios, ahora nosotros necesitamos del alimento. Y nosotros somos dichosos porque tenemos el pan de vida en la Santa Eucaristía. Miren, queridos hermanos, yo los invito, acerquémonos a la mesa del Señor, a recibir el pan que ofrece nuestro Señor Jesucristo. Pero recíbelo con entrega y con devoción. A mí me sorprende muchas personas que están un poco débiles en la fe, que se acuden a recibir a la comunión una vez al mes o unos 2 veces al año. Casi nunca participan en la iglesia y unas 2 o que otras ocasiones vienen y a comulgar. No, eso quiere decir que no le tiene realmente la reverencia debida a Dios. Recibir y comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo hay que hacerlo con devoción. Hay que hacerlo con adoración. Por eso nos invitamos a adorarlo, a recibirlo y a decirle que este es el pan de vida que me da fuerzas para caminar el camino que me queda. El camino que tú tienes es largo todavía. No importa las condiciones en que estás, no importa el marido que tengas, no importa los hijos que tengas, pues ese es el camino que vas a caminar. Pero con tus propias fuerzas a veces quieren renunciar. Hay esposas que se quieren ir de la casa. Hay esposos que se fueron para Estados Unidos y escaparon, ya no volvieron. Ay, por fin me escapé de esa desgracia que yo tenía ya, ¿verdad? No, independientemente de eso, la situación que te toque vivir, aliméntate con el pan de vida y eso te va a dar fuerzas para llegar hasta el cerro de Dios, que es el cielo. Y a eso nos toca. Entonces, mis queridos hermanos, para terminar, hay muchas cosas que a mí me fascinan, me encantan. Dentro de ellos me encanta una palabra que Jesús le dice a Pedro. Jesús le dice a Pedro una cosa.
En el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, verso 31 y 32, ocurrió esto. Le dice Jesús a Simón Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Qué palabra más hermosa. Fíjense, primero Satanás pide permiso. ¿Para qué? Para sacudirlos, para zarandearlos, para darles una movida como no te imaginas. Y eso es lo que pasamos nosotros. Pero oigan, Jesús rogó, dice, pero yo he rogado por ti, dice. ¿Y por qué rogó Jesús? A mí me asombra esto, porque yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Yo me pregunto, ¿por qué Jesús no le dijo a Pedro: yo he rogado para que Dios no le dé permiso para sacudirte? ¿Así dijo? No. Satanás ha pedido permiso para sacudirlos. Jesús podía haber rogado para que nos fuera concedido ese permiso, y si no le daba permiso, entonces el diablo no nos podía tocar. Pero no es eso la idea. La idea no es escapar de esas sacudidas, de esos problemas, de esas dificultades. Eso no es la idea. La idea es que Dios, Jesucristo, rogó para que tu fe no desvanece en medio de esas sacudidas, en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. Y pase algo muy interesante: cuando hayas vuelto, tú vas a fortalecer a tus hermanos. Así que miren, queridos hermanos, los problemas, las dificultades que pasan en la vida, al final te dejan fuerte. Porque así dice San Pablo, 2 Corintios capítulo 12, verso 9 y 10, dice: porque cuando soy débil es cuando soy más fuerte, porque la fuerza de Dios se manifiesta en la debilidad. Wow. O sea, el hecho de que estés pasando por situaciones difíciles, Dios está haciéndote fuerte. Mis queridos hermanos, de los problemas nadie se va a escapar, de las sacudidas que el enemigo nadie se va a escapar. ¿Por qué? Porque Jesús no rogó para que no le dieran permiso, sino rogó para que tu fe no se venga abajo. En medio de estas dificultades, tú permanece fuerte, orando, sirviendo, ayudando. Es que no me agradecen. Es que no se trata de que te agradecen, se trata de que tú ayudes. ¿Cuántas esposas a veces dicen: es que no agradece ese desgraciado, ¿para qué le voy a lavar la ropa? ¿Para qué le voy a planchar si no lo merece? Es que no se trata de que lo merece, se trata de que hay que ayudar a los débiles. Queridos hermanos, les exhortamos: seamos más fuertes. Aquí en la comunidad y en las comunidades que estemos, en las regiones, sigamos trabajando, sigámonos alimentándonos de ese pan de vida que nos va a dar la fuerza para llegar al cerro de Dios, que es el cielo y la vida eterna. Que Dios nos bendiga. Ojalá que esta orientación, esta reflexión haya sido de bendición para nuestra vida y nos dé fuerzas. Ya no te lamentes por ahí donde estás, más bien levántate. Más bien levántate y fortalece a los demás, los que están cercas. Dios nos bendiga. Lo dejemos hasta aquí. Espero que no se hayan cansado, ¿verdad? ¿Alguien se durmió? Bueno, aunque sea dormido, Dios lo puede seguir hablando también. Dios nos bendiga. Lo dejemos hasta aquí. Muchas gracias.